Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día lunes 14 de mayo del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Persona que el 16 de abril de este año presenté ante la PGR una denuncia por probable lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Desafortunadamente la PGR no ha abierto la carpeta de investigación como consecuencia de la denuncia de hechos presentada desde el 16 de abril del año 2018 y por lo tanto en este video vamos nosotros a narrar con todo detalle los hechos que nos llevan a la convicción de que durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, hasta el mes de octubre del 2011, cuando por primera vez se constituye la Asociación Civil Morena, repito, que nos llevan a la convicción de que de 2008 a 2011, los denunciados Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, durante ese lapso, ambos no cumplieron con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambos no cumplieron con las leyes fiscales. Ambos no declararon ingresos, los ingresos reales que obtuvieron y que gastaron en ese lapso, y ambos no pagaron los impuestos respectivos, motivo por el cual ambos durante ese lapso utilizaron probablemente recursos de procedencia ilícita, incurriendo en la probable comisión del delito de lavado de dinero en 2008, 2009, 2010 y 2011. Tengo que decir, aunque esté convencido y aunque haya hechos irrefutables de la conducta ilícita de ambos denunciados, estoy obligado por ley a decir que ambos incurrieron en la probable comisión del delito de lavado de dinero. No porque yo esté inventando, no porque no esté seguro, sino que por ley, mientras no sean sentenciados como culpables del delito de lavado de dinero, ¿verdad? Aunque haya todas las evidencias, como las hay, necesariamente tengo que referirme a probable lavado de dinero. Esto lo tengo que aclarar porque mucho seguidor de AMLO, desconocedor totalmente de las leyes, especialmente de las leyes penales y de la reglamentación del delito de lavado de dinero, incluida Tatiana Cloutier, que no es abogada, que no es fiscalista, que no es experta en leyes fiscales, critican y dicen que porque yo hablo de que probablemente incurrió en lavado de dinero Andrés Manuel López Obrador junto con Beatriz Gutiérrez Müller, que nada más estoy inventando porque hablo de probabilidades. No saben derecho, son ignorantes de la materia legal, no conocen la legislación penal. Entonces, esos comentarios no tienen ningún sustento legal. Aunque como lo vamos a ver en este video, hay hechos contundentes, que demuestran que AMLO y su cónyuge, los dos, utilizaron recursos de procedencia ilícita en el lapso de 2008 a 2011, necesariamente por ley estoy obligado a decir que incurrieron en la probable comisión del delito, y si la PGR cumpliera con su obligación legal y iniciara la investigación, la concluyera, la consignara con el juez, con los jueces federales, y estos llevaran el proceso conforme a estricto derecho, con imparcialidad y en apego estricto a la legalidad, no tengo ninguna duda de que ambos denunciados serían sentenciados como culpables por el delito de lavado de dinero. Bien, vamos ahora sí a pasar a los hechos, pero para que los hechos se entiendan, primero voy a hablar de algunos textos legales y constitucionales que es menester
tener presentes para que entendamos cómo los hechos que vamos a narrar configuran exactamente en violaciones a la ley fiscal. Bien, lo primero que nosotros tenemos que decir es que todos los mexicanos, incluido Andrés Manuel y Beatriz, todos los mexicanos, tenemos 4 obligaciones expresamente consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos, concretamente en el artículo 31 constitucional. Obligación de todos los mexicanos, incluido Andrés Manuel y Beatriz, que supongo son mexicanos. Bien, ese artículo 31, fracción cuarta constitucional, dispone que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De tal suerte que durante los años de 2008, 2009, 2010 y 2011, Andrés Manuel y Beatriz, como mexicanos que son, estuvieron obligados a contribuir al gasto público de la Federación, de la Ciudad de México, de la manera proporcional y equitativa que durante esos años, de 2008 a 2011, dispusieron las leyes fiscales. Luego nos encontramos que del año 2008 a 2011 tuvimos una ley del impuesto sobre la renta que en su artículo 106, primer párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta vigente en 2008, 2009, 2010 y 2011, dispuso expresamente lo siguiente: están obligadas al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley, o de cualquier otro tipo. Entonces vean ustedes cómo de 2008 a 2011 estaban obligadas a pagar el impuesto sobre la renta todas las personas físicas residentes en México, como es el caso de Andrés Manuel y de Beatriz, ¿verdad? Todas las personas físicas residentes en México que obtuvieron ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Ingresos en efectivo cuando recibieron dinero. Cuando recibieron dinero, ya sea billetes, monedas, cheques, transferencias, cualquier cantidad de dinero que hayan recibido durante esos años, son ingresos que generan la causación de impuestos. Pero también genera la causación de impuestos si reciben bienes. Si de pronto a mí me hacen una donación de una casa y la donación no proviene de mi papá, de mis ascendientes en línea recta, directa, ni de mis descendientes, ni de mi cónyuge, sino que esa donación de la casa, del bien que estoy recibiendo, proviene de un tercero que no es mi ascendiente, ni es mi descendiente, ni es mi cónyuge, esa donación para mí es una donación por la cual yo debo pagar impuestos. Por eso cuando nos regalan algo, ¿verdad?, después de cierto límite, tenemos que pagar los impuestos respectivos. Nadie en México puede vivir de regalado. Nadie. Los regalos están restringidos a un monto insignificante, y si los regalos que te entregan superan ese monto insignificante, ¿verdad?, tienes que pagar impuestos. Bien. Pero también son ingresos por los que debemos pagar impuestos los que obtenemos ingresos en crédito. En crédito, por ejemplo, si nosotros recibimos préstamos en un año de calendario superiores a 600,000 pesos, nosotros estamos obligados legalmente desde hace muchísimos años
a informar de esos préstamos en nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta. Incluso, si yo no tengo actividad grabada y si yo no estoy inscrito en el RFC, porque no tengo actividad grabada, porque no estoy obligado a expedir comprobantes, etc., pero de pronto obtengo un préstamo en un año de $1 millón, en ese año me prestan $1 millón, ¿verdad? Yo estoy obligado a inscribirme en el RFC sin negocio, sin actividad grabada, pero tengo que inscribirme en el RFC, ¿verdad? Y el 30 de abril del año siguiente, aunque no tengo negocio, tengo que presentar mi declaración anual del impuesto sobre la renta, y en esa declaración anual del impuesto sobre la renta, lo único que voy a hacer es informar del préstamo o del crédito que me dieron en el año anterior, que fue de $1 millón. Como rebasa de 600,000 pesos, estoy obligado a informar de ese préstamo o de ese crédito en la declaración misma que debo presentar, repito, aunque no tenga actividad grabada, ¿verdad? Y la ley del impuesto sobre la renta claramente dispone que si yo no informo en la declaración anual del impuesto sobre la renta de los préstamos o créditos que recibí el año anterior superiores a 600,000 pesos, estoy legalmente obligado a pagar impuestos sobre esos préstamos o créditos no informados en mi declaración anual. Y la ley todavía nos dice lo siguiente: si la persona que recibió los préstamos y créditos y que no lo informó en su declaración anual superiores a 600,000 pesos está inscrita en el RFC y tiene actividad grabada, esos préstamos no informados o no declarados, no informados, se considerarán ingresos omitidos en mi actividad grabada. Un ejemplo: si a mí me prestaron $1 millón en cierto año y yo en mi declaración anual, yo soy abogado, estoy inscrito en el RFC, presento declaraciones, mi actividad grabada es abogacía, soy asesor fiscal. Bien, entonces, si en mi declaración anual que presento no informo el $1 millón que me prestaron, por ley, por no informar esos préstamos o créditos superiores a 600,000 pesos, por ley esos préstamos se consideran ingresos omitidos en mi actividad profesional de abogado y yo tendré que pagar impuestos por esos préstamos o por esos créditos como si fueran ingresos obtenidos en mi actividad profesional, en mi actividad grabada. Y aunque durante la revisión que me estuvieran haciendo las autoridades yo demostrara que fueron préstamos en tarjetas de crédito, fue un préstamo bancario con garantía hipotecaria, etcétera, etcétera, la autoridad diría: sí, no hay duda de que sí fueron préstamos, nos estás demostrando, pero como no los informaste y rebasaron de 600,000 pesos, por ley, por no informarlos, esos préstamos y créditos se consideran ingresos en tu actividad grabada y tienes que pagar el impuesto sobre la renta respectivo. Por eso, repito, el artículo 106, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, claramente dispone que las personas físicas debemos pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos en crédito, y ya explicamos que se tiene que pagar ese impuesto cuando los créditos o préstamos rebasen de 600,000 pesos al año y no los informemos en nuestra declaración anual. Independientemente que tengamos o no actividad grabada, tenemos que dar esa información en la declaración anual. Pero también son ingresos por los que debemos pagar las personas físicas impuestos, los ingresos por servicios. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo me enfermo, necesito una intervención quirúrgica y efectivamente ingreso al sanatorio y un cirujano experto en el tema hace la intervención quirúrgica, ¿verdad?
Imaginemos que somos amigos desde la infancia, que además en el transcurso de la vida yo le hice algunos favores, ¿verdad? Y cuando ya estoy restablecido por esa intervención quirúrgica, ¿verdad? Mis familiares y yo le decimos al doctor, muy bien, ¿cuánto le debemos, doctor, por su intervención? Si el doctor dijera, no, no es nada, no es nada, Alejandro, ¿cómo crees? No te voy a cobrar, no, no es nada. Entonces significa que yo estoy obteniendo un ingreso en servicios, porque el médico me está donando su trabajo sin que yo lo pague. Legalmente eso se considera un ingreso, un ingreso. Si la operación, si la intervención quirúrgica tenía un costo, por decir algo, de 120,000 pesos y el médico no me cobra los 120,000 pesos, legalmente, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, yo estoy obteniendo un ingreso en servicios de 120,000 pesos que debo acumular en mi declaración de impuestos, ingresos en servicios por los que debo pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y la ley acaba diciendo el primer párrafo del artículo 106 que las personas físicas están obligadas al pago del impuesto sobre la renta por cualquier otro tipo de ingreso que tengamos, ¿verdad? Por cualquier otro tipo. Todo aquello que incremente nuestro patrimonio es un ingreso, y por todo incremento que obtengamos de cualquier tipo, nosotros tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Incluso, nada más como comentario, si tú te encuentras un tesoro en tu casa habitación, por ese tesoro tienes que pagar impuestos sobre la renta. ¿Sí está claro? Entonces, todo aquello que incremente el patrimonio de una persona física, el dinero que me dan, los bienes que me regalan, los créditos que me proporcionan o préstamos, los servicios que me regalan, el arquitecto que me hace el diseño, el proyecto de mi casa y no me cobra, me está haciendo un regalo. El médico que no me cobra por la intervención quirúrgica me está haciendo un regalo y está incrementando mi patrimonio. Entonces, los ingresos por servicios que me regalan, que no me cobran, o en general, cualquier otro ingreso que yo tenga, por ejemplo, que me encontré un tesoro, por todo eso los mexicanos tenemos que pagar impuestos. Artículo 106, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estuvo vigente en 2008, 2009, 2010, 2011. Y las leyes mexicanas vigentes rigen en todo el territorio nacional y obligan a todos los mexicanos, incluido Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, porque son mexicanos y están legalmente obligados a pagar impuestos sobre la renta por todos sus ingresos para que cumplan con el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que dispone que Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller están obligados a contribuir al gasto público de la Federación y de la Ciudad de México, donde radican, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, entre otras, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente de 2008 a 2011, en el primer párrafo de su artículo 106. Por otro lado, de 2008 a 2013, ¿verdad? El artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en ese entonces, estableció que cuando una persona física, Andrés Manuel y Beatriz, aun cuando no estén inscritas en el RFC, realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades procederán como sigue. Y luego, en la fracción tercera de ese artículo 107, dice la ley que si no se prueba el origen de la discrepancia se estimará ingreso
de los señalados en el título 9 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se emitirá la liquidación o crédito fiscal respectivo. Bien. Entonces, en México todas las personas físicas entre 2008 y 2013 teníamos la obligación en ese lapso de no gastar más de lo que declaramos. De tal suerte que si yo declaré 1,000,000 de pesos, yo no podía gastar más de 1,000,000 de pesos. Tendría que gastar cuando mucho 1,000,000 de pesos. Porque si yo gastaba más del 1,000,000 de pesos, lo gastado en exceso constituye una discrepancia. Y si durante la revisión no explicaba yo el origen de la discrepancia, esta discrepancia se consideraban ingresos omitidos y la autoridad estaba legalmente facultada para emitir un crédito fiscal. De tal suerte que si yo declaré 1,000,000 de pesos, pero gasté 3,000,000 de pesos y no demuestro de dónde vinieron los 2,000,000 de pesos que gasté en exceso, entonces esos 2,000,000 de pesos gastados en exceso, la autoridad los considera ingresos omitidos y por tanto, sobre esos 2,000,000 de discrepancia me tiene que cobrar el impuesto sobre la renta, más actualización, recargos y multa. Hay un artículo, más bien un párrafo, que establecía que en el tercer párrafo del artículo 107, bueno, primero vamos a ver. En el segundo párrafo del artículo 107 se señaló que para los efectos de la discrepancia se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. Andrés Manuel López Obrador, asesorado, ¿verdad?, pensó, mal asesorado por cierto, pensó que la autoridad no podría determinarle discrepancia fiscal si en 2008, 2009, 2010, 2011 y hasta el día de hoy, 2018, si él no adquiría bienes. Si yo no adquiero bienes, el gobierno no puede cuestionarme de dónde saqué para comprar los bienes. También sirven para la discrepancia los depósitos en cuentas bancarias y los depósitos en inversiones financieras. Entonces, para que no vean que yo estoy en discrepancia, pues no voy a tener cuentas bancarias, no voy a tener inversiones financieras, no voy a realizar depósitos en cuentas bancarias, no voy a realizar depósitos en inversiones financieras, y entonces la autoridad nunca podrá demostrar que yo estoy en discrepancia. Entonces, Andrés Manuel toma la decisión de no adquirir bienes, de no tener cuentas bancarias y de no tener inversiones financieras para que la autoridad fiscal no le pudiera determinar discrepancia. Sin embargo, olvidó algo. También sirven para efectos de la discrepancia los gastos, ¿verdad? Volvamos a leer el artículo 107, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estuvo vigente en 2008 a 2011. Dice: para los efectos de la discrepancia se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes, que no es Obrador, los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras, que tampoco hizo Obrador, pero sí hizo gastos. Por lo tanto, la autoridad fiscal tiene elementos suficientes para determinar si Andrés Manuel y su esposa incurrieron en discrepancia al gastar más de lo que declararon o al gastar sin declarar. De entrada, recordemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, que Andrés Manuel López Obrador renunció a jefe de gobierno en 2005 y desde entonces no manifestó él, en ningún lado ha manifestado
que después del 2005 haya tenido otro empleo. Motivo por el cual en 2008, 2009, 2010 y 2011, Andrés Manuel López Obrador legalmente, oficialmente, estuvo desempleado. Y si estuvo desempleado, no obtuvo ingresos grabados. Y si no obtuvo ingresos grabados, probablemente, otra vez tengo que decir probablemente, pero eso lo puede investigar fácilmente la PGR preguntándole al SAT. Probablemente no declaró 2008, no declaró 2009, ni 2010, ni 2011, probablemente, ¿verdad? Porque era un desempleado que no tenía ingresos por los cuales supuestamente estuviera obligado a pagar impuestos, pero siendo desempleado y sin ingresos, de 2008 a 2011, Andrés Manuel López Obrador realizó gastos multimillonarios, como lo vamos a ver a continuación, por lo que sí, seguramente estuvo en discrepancia. Quiero precisarles que cuando una persona no presenta la declaración del ejercicio, legalmente se considera que declaró en ceros. Entonces, si yo no presenté una declaración del ejercicio, no declaré ingresos. Entonces, legalmente se supone que yo declaré 0 pesos. Por lo tanto, si yo gasto 1 peso, como declaré 0, estoy en discrepancia. Claro, si yo gasto millones de pesos y no declaré, legalmente se entiende que declare 0, con mayor razón estoy en discrepancia fiscal, que además es un delito equiparable a defraudación fiscal. Alguien que gasta sin declarar o alguien que gasta más de lo que declaró, para la ley es un defraudador fiscal, motivo por el cual si Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller de 2008 a 2011 gastaron ambos sin declarar o gastaron más de lo que declararon, para la ley Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller son defraudadores fiscales. Y eso es obligación de investigar tanto de la PGR como del SAT, máxime que si no declararon 2008, 2009, 2010 o 2011, ¿verdad? No se han extinguido por caducidad las facultades de la autoridad para que el SAT los revise, porque la ley claramente establece que cuando no presentamos la declaración de un ejercicio fiscal, la autoridad puede revisarnos los últimos 10 años. Estamos en 2018, la autoridad fácilmente puede revisar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, porque el 2008 se debió declarar el 30 de abril de 2009. Motivo por el cual la autoridad tiene para revisar el ejercicio de 2008 hasta el 30 de abril de 2019. Y por otro lado, el delito de lavado de dinero, que se castiga con prisión de 5 a 15 años, la acción penal prescribe en 10 años. Sumamos la pena mínima, 5 años, más la máxima 15, nos dan 20 años, entre 2 10 años. Entonces, el delito de lavado de dinero en que se incurriera en 2008, la acción penal todavía no prescribe, motivo por el cual la denuncia penal que nosotros presentamos en contra de Andrés Manuel y de Beatriz fue desde 2008 hasta el 2015. Bien, para eso, el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto vigente entre 2008 y 2011, establecía que cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en este título y no presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicará este precepto como si la hubiera presentado sin ingresos. Esto es como si hubiera declarado 0 ingresos. Muy bien, ya tenemos el sustento legal. Finalmente, el artículo 400 bis que reglamenta el lavado de dinero, claramente nos dice que se comete el delito de lavado de dinero cuando se utilizan recursos de procedencia ilícita. Y un recurso de procedencia ilícita no depende de la actividad en que se obtiene, sino únicamente depende de que no se declare fiscalmente. Esto es,
La actividad de la persona puede ser totalmente lícita. Puede ser médico, ingeniero, arquitecto, comerciante, empresario. Puede ser pastor de una iglesia. Su actividad es totalmente lícita. Pero, desafortunadamente, los ingresos que obtiene en su actividad lícita no los declara como ingresos gravados y no los informa como ingresos exentos. Entonces, por no estar informado o declarado fiscalmente ese ingreso, legalmente es un recurso de procedencia ilícita y la persona puede ser investigada, procesada y sentenciada por lavado de dinero. Cualquier mexicano que se dedique a una actividad lícita, ¿verdad? Por ejemplo, un comerciante, que es una actividad totalmente lícita, si los ingresos que obtiene por el comercio no los declara, ¿verdad? Los recursos son de procedencia ilícita y puede ser sancionado por lavado de dinero. Él podrá decir, oigan, pero si yo me dedico al comercio de ropa, no importa. Para que el recurso sea de procedencia ilícita, basta y sobra con que no se declare fiscalmente. Es un engaño a aquel que dice que solamente lavan dinero los narcotraficantes, los secuestradores, los traficantes de armas, etcétera, etcétera. No. Cualquier mexicano común y corriente, tú que me estás escuchando, si tienes una actividad lícita, eres médico, arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera. Si tienes una actividad lícita, pero equivocadamente no declaras todos tus ingresos, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, utilizas recursos de procedencia ilícita para comprar bienes, para depositar en el banco, etcétera, etcétera, la autoridad puede investigarte por lavado de dinero. Recordemos que el día de hoy salió una nota en la que se dice que se está investigando a la cantante Ninel Conde por probable lavado de dinero, ¿verdad? Ser cantante es una actividad lícita, ¿verdad? Pero si lo que obtiene como cantante no lo declara, automáticamente ese recurso es de procedencia ilícita. Y si así se demostrara, Ninel Conde podría ser procesada y sentenciada como culpable de lavado de dinero. Y lo mismo ocurre con cualquier político, llámese Andrés Manuel López Obrador y con su cónyuge Beatriz. Si utilizan recursos que no declaran fiscalmente, ¿verdad?, como ingresos gravados o como ingresos exentos, pueden y deben ser investigados, procesados y sentenciados como culpables de lavado de dinero, máxime que según Andrés Manuel López Obrador, nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley, ¿verdad? Que ponga el ejemplo él. Aparte de que la PGR no ha manifestado nada al respecto, ¿verdad? Deshonestamente Andrés Manuel López Obrador no ha aclarado nada. Que Andrés Manuel López Obrador sabe que está denunciado por probable lavado de dinero es una prueba contundente, porque en una nota periodística con una irresponsabilidad tremenda, en forma temeraria, ¿verdad?, Tatiana Cloutier dice que yo presenté la denuncia únicamente para hacerme fama. Yo invito a Tatiana Cloutier que vea el video que publicamos en YouTube el viernes pasado, que se llama El denunciante de AMLO y su relación con la mafia del poder, para que Tatiana Cloutier sepa quién soy yo, ¿verdad? Y que yo no necesito darme a conocer ni fama, ni 5 minutos de fama a costa de Andrés Manuel López Obrador. Porque en ese video claramente queda demostrado que desde 1993 yo era un personaje, un zapato, una piedra en el zapato de la autoridad, ¿verdad? Y que desde en 1993 era yo más importante para la autoridad, para el gobierno, que Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo no necesito de denunciar a Manuel López Obrador para tener 5 minutos de fama, porque que vea mi trayectoria en ese video para que se dé cuenta de que lo que dijo es algo que no tiene ningún sustento. Bueno, pero si lo sabe Tatiana, lo sabe Andrés Manuel López Obrador, y él jamás ha hecho una aclaración al respecto. ¿Por qué? Porque no respeta al pueblo mexicano, nada más los engaña, les promete
todo, ¿verdad? Pero no lo respeta, porque si él fuera un agente decente, que efectivamente ha tenido una conducta intachable, ya se hubiera referido a la denuncia y ya hubiera dicho que sí utilizó recursos lícitos, que no lavó dinero, y ya hubiera aportado las pruebas, aunque no hubiera una investigación ministerial. Si alguien habla mal de mí, con que hable mal de mí, yo de inmediato exhibo las pruebas que demuestren que yo no incurro en las deshonestidades o en las ilegalidades que falsamente se me atribuyen, aunque no haya una investigación ministerial. Yo lo haría de inmediato, como lo hice cuando el periodista Francisco Rodríguez, pagado por Daniel Guzmán López, el supuesto doctor dueño de la revista Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, cuando yo los denuncio penalmente a él con 15 personas más por usurpación de profesiones, porque Daniel Guzmán no es doctor, aunque así se ha ostentado desde 1999. Hoy tiene un doctorado honoris causa, totalmente pirata, ¿verdad?, otorgado por un claustro doctoral que no existe jurídicamente, no hay un acta constitutiva, no es una universidad que legalmente imparta licenciaturas, maestrías y doctorados, sino que es una unidad económica de hecho que no está constituida legalmente, que no imparte doctorados ni licenciaturas, ¿verdad? Y que se les ocurre empezar a regalar doctorados honoris causa a todo mundo para atraerlos a la masonería, porque ese es el principal promotor de ese claustro doctoral, es una asociación civil que se llama Laica Internacional, que fue constituida en 2016, de la cual yo hablo en mi libro La Nueva Defensa Fiscal, que se publicó en noviembre del 2016, ¿verdad? Es una asociación civil laica internacional creada en 2016, pero ahora andan engañando a la gente diciéndoles que esa laica internacional, que es la principal promotora del claustro doctoral, ¿verdad?, que el doctorado que te otorga ese claustro doctoral es el reconocimiento más importante a nivel mundial. O sea, que el doctorado que te da este claustro doctoral, que no tiene ni existencia jurídica, cuyo principal promotor es Laica Internacional, una asociación desconocida que se creó apenas hace 2 años, ¿verdad? Según ellos es el reconocimiento más importante del mundo al que te puedes hacer acreedor tú. O sea que ese doctorado honoris causa, que no tiene ninguna validez, ¿verdad?, es más importante que cualquier reconocimiento que te dieran en Alemania, en Estados Unidos, en Japón. Este es, según ellos, el doctorado más importante. Bien, pues yo denuncié penalmente a este Daniel Guzmán con 15 compinches de la revista Defensa Fiscal, la revista de Estrategias Fiscales Mexicanas, ¿verdad? Y después de que los denuncié, como no tienen elementos para desvirtuar el contenido de la denuncia, de inmediato a mis espaldas, en la oscuridad, en la clandestinidad, contrataron al periodista Francisco Rodríguez, que tiene un periódico digital, creo que se llama Índice Político, ¿verdad? Y Daniel Guzmán escribe una nota periodística totalmente difamatoria en mi contra, que publica en su periódico digital Índice Político Francisco Rodríguez, nada más lo firmó, ¿verdad? Y circunstancialmente yo me entero dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se publicó esa nota difamatoria, ¿verdad? Y dentro del plazo de 5 días hago el uso legal del derecho de réplica previsto en la ley vigente, ¿verdad? Y en esa réplica demuestro la falsedad de todos los infundios que se me atribuyeron. Y además saqué un video que está en YouTube desvirtuando con amplitud todas las falsedades que en mi contra dijo Daniel Guzmán por conducto del sicario del periodismo, del mercenario del periodismo, Francisco Rodríguez, ¿verdad?
no me quedé callado. No me quedé callado, aunque no fui requerido por ninguna autoridad. Simplemente alguien habla de mí y como yo respeto mi nombre, Alejandro Ponce Rivera, y como yo respeto mis apellidos, que son lo que le heredo a mis hijos, Ponce Rivera, tengo que cuidarlo. Entonces, a mí no me tiene que requerir la PGR o algún tribunal para que yo aclare. Basta y sobra que yo me entere que alguien habla mal de mí para que yo lo ponga en su lugar y desvirtúe todas las falsedades, como tú lo puedes comprobar en un video de mi canal que se llama Alejandro Ponce Rivera, abogado huizachero, porque en ese pasquín me dicen que soy un abogado huizachero, entendiéndose por abogado huizachero el que no tiene título profesional. Y entonces el video se llama Alejandro Ponce Rivera, abogado huizachero, ¿verdad? Y desvirtué todos los infundios porque soy una persona honesta, que respeto mi nombre y respeto a mis hijos y los quiero. Si Andrés Manuel López Obrador fuera una persona digna, que respeta su nombre, que respeta a sus hijos y que respeta a los 30 y tantos millones de seguidores que tiene, ya hubiera desvirtuado los supuestos infundios que yo digo en su contra. ¿Por qué no los desvirtúa? Porque él sabe perfectamente que estoy diciendo la verdad. Y sé que Andrés Manuel López Obrador puede llegar, no puede, va a ser el próximo presidente de la República. Y sé que Andrés Manuel López Obrador tiene una calidad moral tan baja que puede mandarme a matar o que puede fabricarme delitos falsos para privarme de la libertad. Lo sé capaz de todo eso, ¿verdad? Y aún así lo digo, y lo digo exactamente para que si algún día me mata o algún día me priva de la libertad con base en delitos falsos, ¿verdad? Por lo menos lo haga con provecho, después de que yo le dije todas sus verdades, todas ellas perfectamente documentadas, las cuales vamos a comentar a partir de este momento. Dicen que el pez por la boca muere, también dicen que en boca cerrada no entran moscas, y eso es algo que Andrés Manuel no sabe. Bien, todo lo que voy a decir a partir de este momento se apoya en este documento que se llama Semblanza, y es un documento sacado de la página oficial de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, aquí nosotros tenemos que esto es de su página oficial. Ahí dice derechos reservados, sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí está claro? Entonces yo no voy a hablar con base en lo que dice MIT, no voy a hablar con base en lo que dice Anaya, ni Calderón, nadie. Voy a hablar con base en lo que Andrés Manuel López Obrador consignó en su página oficial, ¿verdad? Y esto es lo que él dice. Y recuerden que ante confesión de parte, relevo de prueba. Así es que vamos a empezar con la narración de los hechos que el propio Andrés Manuel López Obrador narra en su semblanza. Dice: el 29 de julio de 2005 pide licencia al cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal para iniciar una nueva etapa de lucha por la transformación de México y por un cambio verdadero en el país. Lo que significa que desde el 30 de julio del 2005, Andrés Manuel López Obrador está desempleado. Y como desempleado, no cobra sueldo, no tiene ingresos provenientes de un sueldo. Que nosotros sepamos, no es empresario, no tiene empresas, no tiene comercios, no tiene una profesión que ejerza por la cual preste servicios y cobre honorarios. Entonces, desde el 30 de julio del 2005, como él expresamente lo dice, queda totalmente desempleado, sin ingresos. Después recordemos que fue candidato a la presidencia de la República en 2006, recordemos que perdió, recordemos que hizo un plantón en Reforma alegando fraude, y en su misma semblanza, él dice lo siguiente:
La resistencia civil y pacífica concluye el 16 de septiembre de 2006, con la celebración de la Convención Nacional Democrática. Pero bueno, entonces ya el 16 de septiembre del 2006 concluye su resistencia por alegar que hubo fraude en la elección presidencial de ese año. Bien, llegamos al 2007 y en 2007, yo nada más así, en 2007 vean lo que dice él en su página oficial dice: a partir del 4 de enero del 2007 y hasta el 20 de noviembre del 2009, Andrés Manuel López Obrador recorrió los 2.452 municipios del país con el objetivo de informar a la gente que existe un movimiento que lucha a diario por una transformación real de México. Desde el 4 de enero del 2007 hasta el 20 de noviembre del 2009 se la pasó viajando por todo el territorio nacional y visitó los 2.452 municipios. Y él presume que muchos de esos 2.452 municipios los ha visitado más de una ocasión. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo en 2007, 2008, 2009 realizó infinidad de viajes. Viajes con el objetivo de informar a la gente que existe un movimiento de lucha a diario por una transformación real de México. Desde luego, no vayan a pensar ustedes que en esos 3 años él salía de su casa solito y solito se trasladaba a un municipio y él solito después se iba a otro municipio y luego se iba a otro municipio, él solito aislado. No. En esos años, y eso está documentado en todos los videos de ese lapso, él salía de su casa y ya estaban las camionetas esperándolo, con colaboradores, ¿verdad? Con chofer, con camioneta, ¿verdad? Si el viaje era en carretera, bueno, pues se iban en caravana. Si era a un lugar lejano, bueno, pues tenían que trasladarse al aeropuerto, tomar el avión, irse allá. Desde luego, había que, si el viaje era de varios días, bueno, pues había que llegar a hospedarse, tenía que tomar alimentos durante esos días, tenía que pagar los hospedajes, tenía que pagar casetas, los boletos de avión, la gasolina, tenía que pagarle a su chofer. Recuerden que son ingresos por servicios aquellos en donde no nos cobran el servicio. Si él argumenta que su chofer era gratis, bueno, pues entonces tenía un ingreso por servicios, porque él tenía que pagar al chofer su sueldo. Y si el chofer no le cobraba, le estaba haciendo ese regalo y ese precio tenía que acumularlo como ingreso gravable. Lo mismo si tenía asistentes de logística, etcétera, etcétera. Todo eso él tenía que pagarlo o tenía que acumular eso como ingreso. Pero además otra cosa, cuando llegaba a los 2.452 municipios, no llegaba de improviso y nadie lo estaba esperando, no. Él cuando llegaba a cada uno de los 2.452 municipios, ya estaba el templete, ya estaba la carpa, ya estaba el equipo de sonido, ya estaban los organizadores esperándolo, ya estaba la gente ahí reunida, o sea, había toda una logística y todo eso cuesta dinero. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero si él estaba desempleado? Si él no obtenía ingresos, si él no declaraba ingresos y menos ingresos multimillonarios, porque solamente un multimillonario se puede pasar todos los días del año viajando del tingo al tango, visitando los 2.452 municipios. ¿Que no me crees? Tú, López Obradorista, tú, que me estás escuchando. De aquí, del día de hoy, 14 de mayo del 2018, al 15 de mayo,
al 13 de mayo del 2019, todos los días, tú solo, viaja por toda la República, visita los 2.452 municipios, paga tus pasajes, paga tu hospedaje y paga tus 3 comidas al día, ¿verdad? Y me dices si puedes darte este nivel de vida sin un solo peso, o si puedes darte este nivel de vida con 10,000 pesos al año. No, tienen que ser millones de pesos los que se invierten para que todos los días, ¿verdad?, yo pueda estar viajando a todo el país en camionetas, con colaboradores, con asistentes. Ya llegamos, ya hay templete, ya hay micrófono, ya hay carpas, ya está ahí la logística, la seguridad, todo. Imagínate cuánto tenía que pagar Andrés Manuel López Obrador por todos esos servicios. Te recuerdo, por eso dividí lo de Andrés Manuel López Obrador por años. Estamos hablando del 2008 al 2011. Hasta el mes de octubre del 2011. En ese lapso no había Morena, ni como asociación civil, ni como partido político. Era únicamente Andrés Manuel López Obrador el que él, como persona física, como independiente, organizó todas estas giras a los 2.452 municipios. Y él debió sufragar todos los gastos de los que lo acompañaban desde México, del chofer, la camioneta, la gasolina, los peajes, el mantenimiento de las gasolinas. Si tenía un asistente, el sueldo del asistente. Si tenía varios asistentes, el sueldo de todos los asistentes. Si tenía seguridad, el sueldo de la seguridad. Los boletos de avión de él y de todos sus colaboradores. Los sueldos de los que en todo el país, de los sueldos de todos, los que en los 2.452 municipios trabajaron para que se llevaran a cabo los mítines en 2007, 2008 y 2009. Hago notar que como 2007 ya se extinguió la acción penal por probable lavado de dinero, ese no lo denuncié, pero sí es un hecho reconocido por Andrés Manuel López Obrador que todo 2008 y hasta el 20 de noviembre del 2009 se la pasó viajando por todo el país. Y todavía nos quiere jugar el dedo en la boca diciendo lo siguiente, por ejemplo, en un artículo periodístico titulado Reciben López Obrador y Batres sueldo y violan estatutos de Morena, que fue publicado el 10 de abril del 2015 en internet, en alguna parte se dice en este artículo que Andrés Manuel dice lo siguiente: me ayudan, muchas gentes me ayudan. Por cierto,